Hola, bienvenidos a un ratito con Dios. Feliz fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, Corpus Christi. Según donde vivan es la fiesta, entonces algunos celebran la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo jueves y otros la celebran domingo. Ambos, felicidades. Pensé que quizás valía la pena responder las preguntas básicas sobre la Eucaristía, sobre el cuerpo y la sangre de Cristo, que usualmente no vemos las respuestas todos los días, ¿no? Eh, por ejemplo, una de las preguntas es ¿por qué Jesús decide ofrecerse a nosotros, ¿no? Como comida y bebida, ¿no? ¿Por qué el cuerpo y la sangre? Entonces, la respuesta simple es porque nos ama, ¿bien? Y porque el plan de salvación consta en que nosotros participemos de la vida trinitaria. Esto no comenzó con el cuerpo y la sangre, esto comenzó con el bautismo mismo en nuestra vida, ¿no? Porque nos unimos a Cristo como hijos adoptivos del Padre por el bautismo, gracias al poder del Espíritu Santo. Este mismo poder del Espíritu Santo nos fortalece y nos confirma, ¿no? Nos aumenta esa unión, esa adopción eh, en la confirmación, ¿bien? Y de alguna manera facilita la relación con Dios porque nos declaramos que el Espíritu Santo eh, habita en nosotros, ¿no? Entonces, al comer el cuerpo de Cristo y tomar la sangre de Cristo, vamos a un paso más allá, ¿no? Porque logramos unirnos a Cristo a través de su humanidad. Bien, sabemos que Cristo fue encarnado, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Bien, entonces eh, Jesús lo dice en Juan capítulo 6, versículo 56, cuando dice, quien coma de mi cuerpo y beba de mi sangre permanece en mí y yo en él. Permanecemos en él y él permanece en nosotros. Bien, al unirnos a su humanidad, somos unidos también a su divinidad. Y esa es la parte clave de todo esto, ¿no? Sabemos que en la ascensión Jesús ya tomó parte de nuestra humanidad a la gloria eterna, ¿bien? Porque a pesar de que Jesús siempre fue Dios, su humanidad tuvo un comienzo, mas no tiene un final, ¿bien? Cuando Jesús regresa a la derecha del Padre, sigue cargando consigo esa humanidad que comenzó con su trabajo de salvación y su divinidad completa en gloria eterna. Y gracias a que Él lleva la gloria eterna, esa humanidad de la encarnación, es que nosotros tenemos una oportunidad de salvarnos. Bien, entonces Él no rechaza su humanidad después de la ascensión, ¿no? Él mantiene su naturaleza humana y su naturaleza divina por siempre. Bien, ahora sí, glorificada, ¿no? Y esa es la promesa que nos ofrece a nosotros, que nuestra humanidad va a ser glorificada y que vamos a participar de su divinidad, ¿no? Eh, bien, nuestra naturaleza como seres humanos es mortal y es corrompible, ¿bien? Entonces se transforman al ser unidas a la fuente de vida, ¿no? Jesús se vuelve esa fuente de vida. En Juan capítulo 6, versículo 57 dice, como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Bien, así es como funciona el cuerpo y la sangre de Cristo en nuestras vidas. Es impresionante, ¿no? Eh, Sabemos que esto es un misterio, entonces a pesar de que podemos entender elementos de cómo funciona, nuestra mente jamás logrará agarrar el significado completo porque se nos escapa, porque es parte de la divinidad, está en el aspecto de misterio, ¿no? En el
en el ámbito del misterio, ¿no? En vez de decir aspecto, ¿no? Nuestra unión a Cristo, con Cristo, ¿no? Se hizo posible a través del poder del Espíritu Santo, habitando en nosotros. Entonces, gracias a que nosotros nos volvemos templos del Espíritu Santo, en el bautismo y la confirmación es que nosotros podemos recibir a Jesús sacramentado. ¿Bien? Nos santificamos por ese regalo de su gracia santificadora, ¿no? De la gracia santificadora del Espíritu Santo. Le tenemos que agradecer al Espíritu Santo la capacidad para nosotros de recibir el cuerpo de Cristo. Hermoso. Bien, la promesa definitiva del Evangelio es que participaremos en la vida de la Trinidad. Nuestra participación en la vida divina muchas veces se llamaba por los padres de la iglesia una teosis, ¿bien? O divinización de nosotros como seres humanos, ¿bien? La salvación, por lo tanto, no solo se trata de que Dios nos envía cosas buenas desde allá arriba, ¿no? Desde el cielo, o si queremos no hablar del cielo como un lugar, sino desde su divinidad, ¿no? No es simplemente que nosotros como seres humanos recibimos cosas buenas desde la divinidad de Dios, sino que también se nos lleva a la vida íntima de Dios. Nosotros somos llevados también, ¿no? La comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Okay? En la Eucaristía, que significa acción de gracias, le damos alabanza y gloria a Dios por este regalo tan sublime. ¿Bien? Entonces, la razón por la cual Jesús se nos ofrece en pan y en vino es hermosa, ¿no? ¿Por qué la Eucaristía también es un sacrificio, ¿no? Esa es otra de las preguntas. Porque nosotros, de alguna manera, por sí solos, no somos dignos de que Él entre en nuestra casa, ¿no? Quizás alguno de ustedes puede reconocer estas palabras. No soy digno de que tú entres en mi casa, mas una palabra tuya bastará para sanarme, ¿no? Que lo decimos en el momento de la consagración. Entonces, ¿qué nos hace a nosotros dignos? Bien, necesitamos la gracia de Dios para eso. Pero para compartir en la vida con Dios, podemos decir que hay dos cosas importantes, ¿no? Una es la gracia o el don de la vida eterna, el cual nosotros no podemos por sí solo tenerlo. Y segundo, la gracia no habita en su totalidad en el pecado. Entonces tenemos que tener ser libres de pecado. Entonces, esas son las dos circunstancias para vivir con Dios. La capacidad de la vida eterna y el ser libres completamente de cualquier dominio, o sea, libre de pecado. Entonces, como nosotros no tenemos esa capacidad de hacerlo por nosotros mismos, entonces, para remover ese obstáculo, lo logramos a través del sacrificio de Cristo. Bien. Estos dones tenían que ser dados por nosotros de alguien que los tuviera. Entonces, logramos esto porque el don de la vida eterna y el don de ser libre de pecado lo tenía una figura bien importante: Jesucristo. Entonces, Él era el único que podía ofrecernos a nosotros vida eterna y libertad de pecado. Entonces, desde su libertad de pecado y desde su capacidad para la vida eterna, su muerte fue el sacrificio por nuestros pecados, y su resurrección es la conquista de la muerte. ¿Bien? Entonces, ahí podemos pensar un poquito en Juan capítulo 1, 29,
donde dice, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, sabemos que justo antes, ¿no?, de recibir el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, decimos esta oración, ¿no? Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ¿bien? Y ahí reconocemos, a pesar de que nos vamos a acercar a este milagro maravilloso, otra vez, no soy digno de que entres en mi casa, ¿bien? Ten piedad de nosotros. Es hermoso, ¿bien? Entonces, al participar de la Eucaristía, nos unimos a Cristo en su sacrificio y recibimos beneficios inagotables. No se pueden acabar, no se pueden terminar. Son inagotables. Bien, Jesús toma el rol de sumo, eterno, sacerdote, ¿no? Con el sacrificio perfecto. Bien, antes se sacrificaban palomitas y animalitos y cositas así, ¿no? Pero Él es a su vez el sacerdote y el sacrificio, Él mismo. Bien. Un cordero sin mancha, con el regalo de la vida eterna. Como dice en Hebreos, ¿no? Capítulo 9, versículo 12. Bien, como humano, Él tiene la capacidad de entrar en nuestra historia, en la historia del hombre. Mas, sin embargo, como Dios, Él trasciende la historia y el tiempo, que es parte de la creación, porque Él está fuera de la creación y ahora, desde la encarnación, está adentro de lo creado y está fuera de lo creado. Hebreos 9, 11. Entonces, ahí es que se pone la cosa un poquito más misteriosa, ¿bien? Porque ahí es que sabemos que de alguna manera Él es el último sacrificio necesario, porque al Él ser eterno, su sacrificio es eterno, ¿bien? Mas, sin embargo, nosotros lo evocamos cada vez que estamos en la liturgia, en la Eucaristía, porque de alguna manera dentro de lo humano este sacrificio se hace disponible una y otra vez. Mas desde lo eterno, una vez bastó. ¿Bien? Y ahí entramos en el ámbito de lo misterioso. Vamos a dejarlo ahí remojando. Bien, el pan y el vino ¿se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo? La respuesta sencilla es sí. Y esto le llamamos la transubstanciación. Algunos cristianos hacen algo semejante, mas ellos no creen lo mismo que nosotros. Nosotros creemos que cuando se consagra el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. No tienen el símbolo de el cuerpo y la sangre de Cristo. Son realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Bien, Santo Tomás de Aquino habló sobre esto y dice, cuando Cristo habló, Él dijo, este es mi cuerpo, ¿bien? No dijo, este pan es mi cuerpo, ¿bien? Entonces, Él no estaba tratando de enseñarnos a nosotros un símbolo. Él estaba hablando literalmente. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿bien? Entonces, el lenguaje de Juan es bastante específico para resaltar esto, ¿no? Dice como que tomen y coman, ¿no? Y el comer en el Evangelio de Juan
es mastiquen, ¿no? Eso es como que estamos hablando de cuerpo, estamos hablando de sangre. No estamos aquí haciendo simbolitos y memoranzas, ¿no? El pan y el vino, entonces, no son meramente símbolos, ¿bien? Son el cuerpo deidificado del Señor, ¿bien? Divino de Dios. El cuerpo eucarístico nutre, de la misma manera que la comida humana nos nutre a nosotros y nos alimenta, nos fortalece. El cuerpo de Cristo nos nutre también a nosotros, pero esta vez espiritualmente, ¿bien? Entonces nos vuelve a nosotros, ¿no? Ese cuerpo de Cristo. Y solamente perteneciendo a ese cuerpo de Cristo es que nosotros participamos de la vida eterna. Bien. Hace un efecto inmediato también, porque de la misma manera que nos va uniendo poco a poco a la Trinidad y esa participación de la divinidad y de la vida eterna, también nos une los unos a los otros. Esa es la comunión, unión común entre todos, ¿bien? Y cada vez que comulgamos, nos acercamos un poquito más a lo que Jesucristo nos pidió, que todos sean uno, ¿bien? Yo me vuelvo uno con mi hermano, yo me vuelvo uno con mi prójimo, yo me vuelvo uno con mi comunidad de fe, ¿bien? Y todos juntitos como uno nos vamos acercando a esa vida divina, a esa vida eterna. Bien. Y eso es lo que es ser el cuerpo de Cristo. Ahora, otra de las preguntas es, ¿por qué se mantienen hostias consagradas, ¿no? El pan puede ser un pedacito de pan o formas, también se le dice, cuando están sin consagrar. Una vez consagradas se le llama hostias, ¿bien? Cuando uno pronuncia la palabra hostia, ella es una forma o un pedacito de pan consagrado, ¿bien? Se mantienen algunas porque pues no se está celebrando la Eucaristía a las 24 horas del día en ciertas comunidades. Entonces, queremos hacer disponible el cuerpo de Cristo a aquellos que están moribundos, a aquellos que están enfermos o a aquellos que están incapacitados a venir a la Eucaristía. Bien, otra de las razones que se mantienen algunas hostias consagradas es porque también tenemos la devoción a adorar, ¿no? Adorar a Cristo en el cuerpo, ¿no? En hecho pan, ¿no? En el cuerpo y la sangre. Cuando está consagrado se le llama el Santísimo Sacramento y se guarda en el tabernáculo, ¿no? El tabernáculo es esa, a veces, cajita, ¿no? Que se guarda bajo llave, donde se pone una velita y la velita significa que hay hostias consagradas, ¿no? Adentro. Más sin embargo, tenemos que tener presentes que el cuerpo de Cristo, ¿bien? Es el mismo, ¿bien? En una micro, pequeñísima parte a una parte más grande, ¿no? No podemos cuantificar el cuerpo de Cristo, ¿no? Una persona no puede recibir más cuerpo de Cristo que otra persona porque una persona recibe una hostia más grande que otra persona, ¿bien? Asimismo, el cuerpo de Cristo está igual en una pequeñita gota de vino a un sorbo de vino, ¿bien? Otra de las preguntas que me hacen mucho es, ¿está bien si uno comulga en una sola especie? Cristo está completamente, ya sea en una particulita de pan o en una gotita de vino. Bien, o sea, si la persona solamente puede consumir un cantititito, tititito pequeño de pan,
pues pasa a algunos que son alérgicos. Cristo está igual de completo que en la hostia completa, ¿bien? Y si la persona solamente puede tomar un poquitito de vino, pues Cristo está completo en esa micro parte de vino, ¿no? No podemos cuantificar a Cristo por la cantidad de pan. Entonces, por lo tanto, el hecho de que hayan varias hostias en el Santísimo, en el Sagrario, en el Tabernáculo, no quiere decir que hay una presencia mayor de Cristo en el Tabernáculo que el Cristo que tú recibiste en comunión. Si entendemos esto, vamos a actuar diferente, porque nosotros nos volvemos sagrarios, nosotros nos volvemos ese tabernáculo, ¿bien? Una persona que se arrodilla al frente del tabernáculo, ¿bien? Podría, después de que tú consumes, ¿no? Que cualquiera de nosotros consume o hace la fila para recibir a Cristo, de igual manera Él puede arrodillarse frente a ti, porque tú también eres un tabernáculo. Reconociendo que nosotros nos hemos vuelto ese tabernáculo, entonces cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, ya no es necesario irnos después de comunión a arrodillarnos al frente del tabernáculo, porque lo tenemos dentro. Estábamos antes arrodillándonos a algo que estaba fuera de nosotros, pero está dentro de nosotros ahora, que tenemos que vivir nuestra vida con reverencia, ¿bien? Porque estamos guardando, somos los guardias del cuerpo de Cristo dentro de nosotros, ¿bien? Entonces, a veces cuando comulgan y luego se arrodillan enfrente del tabernáculo, se ve piadoso, pero de alguna manera es incorrecto teológicamente, ¿bien? Porque de alguna manera es no entender bien dónde es que está la presencia real, ¿no? O quizás, si no, darle menos importancia a ese sacramento que acabas de recibir. Sí, entonces pues, es una conducta que se ve mucho y que debemos de hacer lo posible, porque habla mal de lo que realmente está pasando, que debemos de alguna manera corregirlo, ¿no? En el poder que podamos, ¿no? Corregirlo un poco, para que la gente de verdad se admire y se llene, ¿no? Se permita llenarse de ese Cristo, ¿no? Entonces, una de las preguntas, además de esa, es si un no creyente consume el cuerpo de Cristo, recibe a Cristo, ¿bien? El cuerpo de Cristo consagrado es el cuerpo de Cristo consagrado, no importa si la persona cree en él o no, porque el hecho de que la persona crea en que lo que recibe es el cuerpo de Cristo o no, no cambia que eso sea el cuerpo de Cristo. Bien, ahora, el hecho de que la persona que reciba el cuerpo de Cristo no crea que lo que está recibiendo es el cuerpo de Cristo, previene que esa persona reciba los beneficios espirituales, ¿no? Entonces, básicamente lo hace todo en vano, o sea, como que hubiera sido preferible que esa persona no se hubiera acercado. ¿Bien? Ahora, si la persona se acerca a la Eucaristía sabiendo que no cree, bien, y lo hace a maldad, lo hace adrede, conscientemente, se le considera algo un poco más grave, se le considera un sacrilegio, bien, como dice en 1 Corintios 11:29. Dice que para recibir la Eucaristía debemos de estar libres de todo pecado mortal, ¿bien? Y siempre se nos ha dicho, ¿no? Hay que confesarse antes de comulgar, ¿no? Estar pendientes a no tener pecados mortales. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no nos podemos acercar pecando, ¿no?
tiene que ver un poquito con cómo la dinámica de la relación entre Dios y nosotros funciona, ¿bien? Si nosotros estamos en pecado, el pecado por definición es una separación de Dios, ¿bien? Entonces, si tenemos ya ese problema, si ya estamos separados de Dios, es bien difícil que esa relación, ¿no? Que esa comunión funcione en nuestras vidas, ¿no? Porque puede dañar esta relación. Entonces, no se trata de una falta de misericordia, ¿no? Se trata de que, por definición, el pecado nos separa de Dios, ¿bien? Entonces, queremos, de alguna manera, llegar a este sacramento que nos santifica en estado de gracia, ¿bien? Ahora, si no pudieron confesarse, siempre se puede hacer un buen acto de contrición, ¿bien? Y con el compromiso de buscar la confesión lo antes posible, ¿bien? Ahora, esto cambia si reciben o no a Cristo. Si alguien que haya pecado se acerca a la comunión, recibe a Cristo también. Ahora, ¿recibirá los beneficios tal y como los recibe una persona que está en gracia? Probablemente no. Bien, y ahí está. Lo que queremos con esta regla, ¿no? En la iglesia es que cuando una persona se acerque a recibir el cuerpo de Cristo, que a su vez pueda gozar de las gracias que ese sacramento ofrece. Bien. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 al 28. Por lo tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Bien, recuerden que estamos tratando de santificarnos, bien, y unirnos a los demás en comunión. Entonces, tenemos que de alguna manera luchar contra el pecado, bien, porque el pecado es como un imán que nos hace pesados y nos ata a lo terrenal, bien, tenemos que ir livianos porque nuestro destino es ascender. Entonces, para eso tenemos que ir livianitos, porque si no, no subimos. Bien, entonces, además del cuerpo y la sangre de Cristo, Jesús se hace presente de alguna otra manera en la liturgia, en la misa. Y la respuesta es que sí. Bien, Jesús se hace presente también en la palabra, en la liturgia de la palabra. Recuerden que le ardía el corazón a los discípulos cuando Él le hablaba de las Escrituras, ¿no? Que, la creación, el principio fue la palabra, ¿no? Entonces Jesús siempre ha estado presente en la palabra, ¿no? También Jesús se hace presente en la asamblea, ¿bien? Donde 2 o más se reúnan en mi nombre, allí estaré. Y en los sacramentos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el bautismo, Cristo mismo es quien bautiza, ¿no? A través de el diácono o el sacerdote, ¿no? Y ahí tenemos la presencia de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Cristo entero presente, Dios y hombre, cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro amado Jesucristo. Bien, de eso se trata la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo. Bien, es un regalo divino para nuestra vida divina. Bien, es un regalo que nos une, que nos santifica. Bien, que nos invita a crecer en el amor. Bien.
y va trabajando en nosotros y nos va cambiando. ¿Bien? Y poco a poco nuestra humanidad sigue participando de su humanidad. Entonces, cada vez nos vamos a parecer más y más a Jesús humano. Y poco a poco vamos a ir participando más y más de Jesús divino. Dios me los bendiga a todos. Gloria a Cristo resucitado, hecho cuerpo y sangre, alma, divinidad en el pan y el vino. Dios me los bendiga y sean santos.